En el supermercado pagué las compras de mi hijo y de mi nuera. 1,300 pesos. No era la primera vez, ni la 10ª, ni la 20ª. Era solo una vez más que la tarjeta de ellos no pasó y la mía tuvo que resolver el problema. Mientras digitaba mi NIP, escuché a mi nuera susurrándole a una amiga por teléfono: «Solo hay que apretar en el punto correcto y el viejo paga todo. Tiene miedo de quedarse solo». Fingí que no escuché, como siempre hacía. Como un hombre de 63 años, aprende a fingir que no ve, no oye, no siente. Porque admitir que tu propio hijo te está usando duele más que cualquier golpe en la cara. Porque reconocer que 40 años de sacrificio como padre resultaron en una máquina de tarjeta de crédito con piernas es un dolor que atraviesa el pecho como una navaja. A la salida del supermercado, cargando las bolsas mientras ellos caminaban adelante, platicando sobre un viaje a Puerto Vallarta, viaje al que no fui invitado, pero que probablemente iba a financiar, una señora de unos 70 años que nunca había visto se me acercó. Tenía esa manera discreta de quien quiere decir algo importante sin llamar la atención, esa urgencia controlada de quien sabe que el tiempo está contra todos nosotros. «Disculpe que lo moleste», susurró, mirando rápidamente hacia donde estaba mi hijo. «Cuando ellos se vayan, no toque la caja que dejen en el patio. Pero cuando esté seguro de que no van a regresar hoy, échele un vistazo. Usted se merece saber la verdad». Me reí nervioso, de esa manera que los hombres reímos cuando no queremos admitir que estamos confundidos. «Señora, creo que se equivocó de persona. Vivo en la casa azul de enfrente a la suya. Veo muchas cosas. Sé que trabajó 40 años en la fundidora. Sé que su esposa murió hace 3 años. Y sé que usted no se merece lo que le están haciendo». Me entregó un papelito doblado. «Mi nombre es Doña Francisca. Si necesita platicar con alguien que entiende, toque mi puerta. A cualquier hora». Sí, guardé el papel en la bolsa sin entender nada. Doña Francisca desapareció entre los carros del estacionamiento como si nunca hubiera existido, como si fuera una aparición enviada para despertarme de un sueño malo que duraba años. Cuando llegué a casa, mi hijo Rafael y mi nuera Cintia descargaron las compras corriendo, hablando sobre compromisos urgentes que siempre surgían cuando estaban cerca de mí. «Papá, dejamos unas cosas en el patio para recoger después», dijo Rafael, evitando mi mirada como siempre hacía cuando mentía. «No las toques, ¿sí? Son cosas importantes, documentos de Cintia, cosas del trabajo». Y ahí estaba yo otra vez, solo en la casa que construí con mis propias manos, en la cocina donde María preparaba el café de la mañana todos los santos días, durante 35 años, sintiendo ese peso familiar en el pecho. Era el peso de quien trabaja toda la vida para ser respetado y descubre que el respeto no viene automáticamente con el sacrificio. Era el peso de un hombre que crió a un hijo pensando que estaba formando a un hombre, pero descubrió que solo había financiado a un extraño. Hay silencios de padre que pesan más que gritos. El silencio de la casa vacía después de que el hijo se va. El silencio del teléfono que no suena el domingo. El silencio de la mesa puesta para una sola persona. Y hay un silencio específico de padre explotado. Es el silencio de quien sabe que lo están usando, pero no tiene el valor de confrontar porque tiene miedo de perder lo poquito que le queda de familia. Esa noche, acostado en la cama que parecía más grande cada día que pasaba, sentí ese apretón en la garganta que todo hombre conoce, pero pocos admiten. Es el apretón de quien tragó lágrimas por tanto tiempo que se olvidó cómo bajan. Es el apretón de quien trabajó 60 horas por semana durante décadas para darle una buena vida al hijo, y ahora descubrió que lo único bueno en la vida del hijo era la cuenta de banco del papá. Existe una soledad específica de hombre que crió hijos que después se volvieron extraños. Es la soledad de quien trabajó 40 años creyendo que estaba construyendo una familia, pero descubrió que solo estaba financiando indiferencia. Es la soledad de quien enseñó valores, pero el único valor que permaneció fue el de su dinero. A la mañana siguiente,
al abrir la puerta de atrás para regar las plantas que María tanto amaba, los girasoles que decía que me recordaban porque siempre buscaban la luz, casi me desmayé con lo que vi. Había una caja de cartón en el patio, pero no era cualquier caja. Era una caja abierta, con la tapa tirada a un lado, como si alguien quisiera que yo viera el contenido, como si alguien hubiera decidido que me merecía saber la verdad, aunque doliera. Las primeras imágenes me hicieron tambalear. Era mi hijo Rafael en lugares que no conocía, usando ropa cara que nunca había visto, manejando carros que no eran el Tsuru viejo que decía ser el único que podía mantener. Había fotos de él y Cintia en restaurantes caros, en viajes a Cancún, a Guadalajara, a lugares que siempre soñé conocer pero nunca tuve dinero porque siempre estaba ayudándoles. En todas las fotos sonreían. Sonrisas amplias, genuinas, de gente que se estaba divirtiendo de verdad. Sonrisas que no veía hace años cuando estaban conmigo. Cuando estaban conmigo, siempre tenían cara de quien estaba aguantando un peso, cumpliendo una obligación, fingiendo cariño para mantener la fuente de ingresos, pero lo que me destruyó fue encontrar una carpeta con estados de cuenta bancarios. Cuenta corriente que no conocía, ahorro que no sabía que existía, y cantidades, Dios mío, cantidades que mostraban depósitos mensuales de 15, 20 mil pesos, dinero que entraba todos los meses, mientras él me pedía prestados 300 pesos para el súper o 500 para la reparación del carro. Hay dolores que un hombre traga por años, hasta que un día la garganta ya no aguanta más. ¿Cuántos padres andan por ahí sintiendo en carne propia que décadas de sacrificio valen menos que un capricho momentáneo? ¿Cuántos hombres como yo están descubriendo que ser un buen proveedor no garantiza ni una comida el día del padre? ¿Cuánto tiempo aguanta un hombre al descubrir que fue un idiota en su propia casa? Si ya sentiste que toda una vida de trabajo como padre valía menos que un capricho momentáneo de tu hijo, quédate conmigo hasta el final de esta historia, porque lo que pasó después de esa mañana me enseñó que un hombre solo pierde la dignidad cuando acepta ser tratado como banco, no como padre. Suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos. Hay muchos padres por ahí que necesitan escuchar esto. Antes de continuar, si te gustan relatos reales como este, de historias que muestran que nunca es tarde para que un hombre recupere su valor, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí no cuento historias de víctimas, cuento historias de hombres que decidieron reaccionar. Mi nombre es Alberto, tengo 63 años, y necesito regresar un poco en el tiempo para que entiendas cómo llegué a ese momento, ahí en el patio, sosteniendo estados de cuenta que probaban 20 años de mentiras. Porque esta historia va a hacer que muchos padres reconsideren lo que están aceptando en nombre del amor familiar. Durante 41 años, trabajé como operador de máquinas en una fundidora en Naucalpan. Despertaba a las 5:30 de la mañana desde los tindos. 22 años, manos callosas que nunca lograron ponerse suaves, ni los fines de semana. Espalda que duele hasta hoy por cargar piezas que pesaban más que yo. Uniforme siempre limpio porque María se empeñaba en que saliera de casa presentable, porque el trabajo digno merece apariencia digna, decía. Nunca falté un día por pereza. En 41 años falté exactamente 17 veces. 9 cuando nació Rafael y estaba internado con neumonía. 4 cuando María tuvo cáncer y necesitaba quimioterapia. 3 cuando murió mi papá y tuve que arreglar el entierro, y 1 cuando me quebré 2 dedos en la prensa y aún así regresé a la semana siguiente con la mano enyesada. Nunca negué tiempo extra cuando lo necesitaban. Sábado, domingo, días festivos, madrugada. Cuando sonaba el teléfono, iba. Porque Rafael necesitaba escuela particular, después preparatoria, después universidad, después boda, después casa propia, después carro mejor, después siempre algo más. Nunca dije que no cuando la familia necesitó. Cuando Rafael quiso estudiar administración en una particular carísima, hice 2 años de tiempo extra todos los fines de semana para pagar.
Cuando quiso casarse en una fiesta para 300 invitados, vendí el carro que había comprado para María y regresamos a andar en camión durante 3 años. Cuando quiso comprar casa propia, refinancié mi casa para darle el enganche. Durante 25 años, creí que estaba formando a un hombre. Durante 25 años, pensé que el sacrificio paterno significaba amor paterno. Durante 25 años, me convencí de que un buen padre era un padre que siempre decía sí, siempre abría la cartera, siempre resolvía los problemas del hijo. Rafael nació cuando yo tenía 25 años y María tenía 22. Era un bebé hermoso, llorón, pero hermoso. Lo cargaba después del trabajo y pensaba, este niño va a tener todo lo que yo no tuve. Este niño no va a tener que sufrir como yo sufrí. Este niño va a estudiar, va a tener buena profesión, va a ser alguien en la vida. Y me aseguré de eso. Cuando Rafael tenía 5 años, María quería que estudiara en la escuela pública cerca de casa, pero yo me empeñé en meterlo a una escuela particular. Mi hijo no va a estudiar en escuela de pobres, decía. Trabajaba 2 horas extra todos los días para pagar la colegiatura. Llegaba a casa cuando Rafael ya estaba dormido, pero pagaba. Cuando Rafael tenía 8 años y quería bicicleta, trabajé 3 meses de sábado y domingo en la obra de un conocido para comprarle la bicicleta más bonita de la tienda. Cuando Rafael tenía 12 años y todos sus amigos tenían Nintendo, saqué un préstamo en el banco para comprarle uno. Cuando Rafael cumplió 15 años, vendí mi moto para comprar una computadora porque la computadora es el futuro, pensaba. Durante la adolescencia, Rafael se fue volviendo un extraño. No era un niño malo, pero era un niño que nunca valoraba nada. Recibía regalos caros y los aventaba en un rincón después de una semana. Pedía dinero para salir con los amigos y nunca decía gracias. Llegaba tarde a casa, respondía mal cuando le reclamaba, y María siempre lo defendía. Déjalo, Alberto, los adolescentes son así. Yo me aguantaba porque pensaba que era una etapa. Me aguantaba porque trabajaba tanto que no tenía tiempo para pelear. Me aguantaba porque María pedía paz en casa y yo quería que María fuera feliz. Pero en el fondo, muy en el fondo, ya sentía que algo estaba mal, que Rafael estaba creciendo acostumbrado a recibir todo sin dar nada a cambio. Cuando Rafael terminó la preparatoria, le pregunté, ¿y ahora, hijo? ¿Vas a trabajar? ¿Vas a estudiar? Me miró como si hubiera dicho una tontería. Papá, voy a hacer universidad. Obvio, no voy a trabajar en fábrica como tú. La forma en que lo dijo, con ese desprecio en la voz, me dolió. Pero me aguanté. Otra vez. Pagué 4 años de administración en una particular que costaba 1,000 pesos al mes en 2003. 1,000 pesos que representaban la mitad de mi salario. Durante 4 años comí tortas para ahorrar dinero del almuerzo. Durante 4 años, María y yo no compramos ropa nueva. Durante 4 años, nuestra única diversión era ver la tele en la sala después de cenar. Pero Rafael se graduó. Y cuando se graduó, en lugar de conseguir trabajo, decidió que quería hacer maestría. 2 años más de colegiatura, 2 años más de sacrificio. Papá, hoy en día sin maestría no consigues buen trabajo, decía. Y yo le creía, porque quería creer que todo el sacrificio que estaba haciendo resultaría en un hijo exitoso. Cuando Rafael finalmente consiguió trabajo, a los 27 años, respiré aliviado. Finalmente iba a caminar con sus propias piernas. Finalmente María y yo íbamos a poder pensar en nosotros. Tal vez un viaje, tal vez arreglar la casa, tal vez comprar un carro mejor. Pero entonces Rafael trajo a Cintia a casa. Muchacha bonita, educada, hija de familia de clase media. Estudiaba enfermería, era 2 años menor que Rafael y estaba embarazada. Papá, nos queremos casar, anunció Rafael un jueves durante la cena, y vamos a necesitar una ayuda para empezar la vida. Esa ayuda se convirtió en financiar una boda para 300 personas. Se convirtió en muebles completos para casa de 3 recámaras. Se convirtió en carro para la pareja,
porque embarazada no puede andar en camión. Se convirtió en 3 años más de sacrificio que pensé serían los últimos. Pero nunca fueron los últimos, porque Cynthia perdió el bebé en el 5.º mes de embarazo, y la pareja entró en una depresión que costó terapia cara, viajes para despejar la mente, tratamientos que el seguro social no cubría. Y Rafael siempre venía a pedirme ayuda con esa cara de quien estaba sufriendo, y yo siempre decía sí. Años después, Cynthia quedó embarazada otra vez, tuvo a Sara, mi nietecita hermosa, que amaba más que a mi propia vida. Pero criar bebé cuesta caro. Pañales, leche, ropa, doctor, medicina. Y Rafael siempre venía. Papá, ¿puedes ayudar? Es para tu nietecita. Como dice no un abuelo cuando es para la nietecita. Durante 15 años, entre 2005 y 2020, financié la vida de Rafael y Cynthia. 15 años de préstamos mensuales que variaban de 300 a 2,000 pesos. 15 años de es solo hasta que me organice. Es solo hasta que pase esta etapa difícil. Es solo hasta que consiga un ascenso. Durante 15 años, creí que estaba ayudando a mi hijo a construir una vida. Durante 15 años, pensé que un buen padre era un padre que siempre rescataba. Durante 15 años, me convencí de que el amor paterno se demostraba abriendo la cartera. María murió en 2020, por complicaciones del COVID. 3 meses en el hospital, 2 internada en cuidados intensivos, 1 en casa con secuelas. Rafael la visitó exactamente 4 veces en esos 3 meses, siempre con excusa, trabajo pesado, Cynthia no se sentía bien, Sara tenía exámenes en la escuela, siempre algo más importante que visitar a la mamá que se estaba muriendo. En el funeral de María, Rafael lloró. Lloró mucho, abrazó a todos, hizo un discurso bonito sobre cómo María era una madre maravillosa. Pero una semana después, cuando el abogado leyó el testamento, su primera pregunta fue: ¿y ahora, papá? ¿La casa queda toda tuya? En ese momento, entendí que María no había muerto sola. Una parte de mí había muerto con ella. La parte que creía que familia significaba amor incondicional. La parte que creía que ser padre significaba ser respetado por los hijos. Después de que María murió, Rafael y Cynthia aumentaron la frecuencia de las visitas, pero no eran visitas de hijo preocupado por papá viudo. Eran visitas de gente interesada en mantener la fuente de ingresos funcionando. Llegaban siempre a la hora del almuerzo, comían lo que yo hacía, se llevaban táperes para casa y siempre salían con algún dinero prestado. «Papá, no puedes quedarte solo», decía Cynthia con esa voz melosa. «Nos preocupamos por ti». Y luego venía la petición: «¿Puedes prestarnos 500 pesos? El carro se descompuso y necesitamos trabajar». Durante 3 años, desde que María murió, viví esa rutina. Visitas interesadas 2 veces por semana, peticiones de dinero que se volvieron certeza, soledad que pensaba era normal para viudo de 60 años. Pensaba que tenía suerte de tener hijo que se preocupaba por mí, aunque esa preocupación siempre costara unos pesos. Hasta esa mañana, cuando encontré la caja en el patio, y todo cambió. Hay señales que uno no quiere ver porque duele menos fingir que todo está bien. Durante los últimos años con María viva, y principalmente después de que murió, las señales de que Rafael y Cynthia me veían como cajero automático particular estaban por todos lados. Pero elegí no ver, porque admitir que tu propio hijo te ve como un idiota útil es un dolor que ningún padre está preparado para sentir. La primera señal clara pasó en 2019. Un año antes de que María muriera. Rafael llegó a casa un domingo por la mañana con Cynthia y Sara dijo que iban a almorzar conmigo. Me puse contento. Familia reunida, nietecita jugando en el patio, parecía el domingo perfecto que María siempre quiso. Pero durante el almuerzo, Rafael no soltó el celular. Se la pasó mandando mensajes, contestando llamadas, riéndose de algo que no tenía nada que ver con nosotros. Cuando le pregunté si todo estaba bien en el trabajo, dijo: «Ah, papá, son solo los amigos organizando una carnita asada para hoy en la tarde». «¿Carnita asada?», preguntó María.
¿Pero no dijeron que iban a pasar el domingo aquí? Es que cambiaron los planes, respondió Cintia sin ni siquiera mirar a María. Solo venimos a almorzar. En un ratito nos tenemos que ir. Y ahí vino el golpe. Papá, ¿tienes unos 200 pesos prestados? Es que la carnita asada es en un rancho y vamos a cooperar para la gasolina, la carne, esas cosas. 200 pesos para ir a una carnita asada con amigos el domingo, que debería ser de familia. 200 pesos para dejar al papá y a la mamá solos en casa después de 15 minutos de visita. 200 pesos para financiar diversión que no nos incluía. Les di el dinero. Claro que les di. Porque en esa época aún creía que ayudar al hijo a divertirse era amor paterno. María se quedó callada, pero vi en su cara que estaba dolida. Después de que se fueron, dijo: Alberto, ¿no te parece raro que nuestro hijo solo viene acá cuando necesita dinero? Mujer, no hables así. Hijo es hijo. Nos quieren. Pero María tenía razón, y en el fondo yo sabía que tenía razón. La segunda señal vino algunos meses después. Cintia me habló un jueves llorando. Don Alberto, pasó algo terrible. Rafael tuvo que llevar el carro al taller y dijeron que va a costar 1,200 pesos arreglarlo. No tenemos tanto dinero. 1,200 pesos, más que mi pensión líquida del IMSS. Pero era mi hijo. El carro era para que trabajara, y Cintia estaba llorando por teléfono. Tranquila, hija. Voy a conseguir. Mañana voy al banco y lo resuelvo. Saqué un préstamo en el banco. 1,200 pesos con intereses que iba a pagar durante 8 meses. El sábado, Rafael vino a recoger el dinero. Llegó manejando el carro que supuestamente estaba descompuesto. Cuando le pregunté cómo estaba manejando, si el carro estaba en el taller, tartamudeó. Papá, nos prestaron un carro mientras arreglan el nuestro. 2 días después, pasé por la calle del taller que Rafael había mencionado. Decidí parar para preguntar sobre el carro, solo para saber cómo iba. El mecánico me miró confundido. Señor, aquí no hay ningún Tsuru gris en reparación. De hecho, no hay ningún carro a nombre de Rafael. Esa noche no pude dormir. María tampoco. Nos quedamos ahí, cada uno en su lado de la cama, sabiendo que nuestro hijo había mentido para conseguir dinero, pero ninguno de los dos tuvo valor de hablar sobre eso. Porque a veces la verdad es demasiado pesada para decirla en voz alta. La tercera señal fue la peor de todas. Pasó 3 meses antes de que María muriera, cuando ya se estaba poniendo débil por los primeros síntomas que no sabíamos que eran COVID. Sara, mi nietecita, cumplió 7 años y tuvo fiesta de cumpleaños en casa de Rafael. María y yo llegamos a la fiesta emocionados. Llevamos el regalo que Sara había pedido, una muñeca que costó 150 pesos. Cuando entramos a la casa, la fiesta estaba hermosa. Decoración cara, mesa llena, mucha gente. Rafael y Cintia estaban vestidos con ropa que nunca había visto, elegantes, parecían gente de dinero. Durante toda la fiesta, no conversaron 5 minutos conmigo y con María. Nos quedamos sentados en un rinconcito, comiendo lo que Sara nos llevaba, viendo a nuestro hijo circular entre los amigos como si fuera otra persona, como si no fuera el mismo tipo que 3 semanas antes había venido a casa a pedir 300 pesos prestados para pagar la tarjeta de crédito. Al final de la fiesta, mientras María estaba en el baño, escuché a Cintia hablando con una amiga. Amiga, esta fiesta costó casi 3,000 pesos, pero valió la pena. Sara se merece todo lo bueno. 3,000 pesos en una fiesta de niña. 3,000 pesos que podrían haber salido de su bolsa, pero habían salido de la mía, sumando todos los préstamos de los últimos meses. Esa noche en el carro regresando a casa, María estaba callada. Cuando llegamos, se sentó en la cama y me miró con esos ojos cansados. Alberto, ¿crees que hicimos algo mal criando a nuestro hijo? Era la primera vez en 25 años de matrimonio que María cuestionaba la forma en que habíamos educado a Rafael. Era la primera vez que admitía en voz alta que algo estaba mal, y dolió. Dolió porque sabía que tenía razón,
pero dolió también porque significaba que los padres que habíamos sido durante 25 años tal vez no habían sido los padres correctos. No sé, María, ya no sé nada. Después de que María murió, las señales se multiplicaron, pero yo estaba tan solo y perdido que interpreté todo como cariño. Rafael y Cintia empezaron a aparecer 2 veces por semana en casa. Siempre traían algo, un pastel, un guisado, una fruta. «Papá, nos preocupamos por usted solo», decía Cintia, pero esas visitas seguían siempre la misma rutina. Llegaban, preguntaban cómo estaba, comían algo. Cintia miraba las cosas de la casa como si estuviera haciendo inventario y siempre, a la hora de irse, venía la petición. «Papá, ¿tienes 400 pesos prestados? La colegiatura de Sara subió y no tenemos dinero hasta el Isintuspep. Pago». «Oh, papá, el carro se descompuso y el taller quiere 500 pesos. No podemos quedarnos sin carro». Siempre daba, siempre. Porque después de que María murió, esas 2 horas por semana eran el único momento que me sentía parte de una familia. Aunque pagara para sentirme parte de la familia, era mejor que no ser parte de ninguna familia. La señal más clara de todas pasó 6 meses después de la muerte de María. Rafael llegó a casa un lunes en la tarde, solo. Dijo que necesitaba platicar conmigo sobre algo serio. «Papá, Cintia y yo hemos estado platicando. Creemos que no debería quedarse solo en esta casa tan grande. Es peligroso para un hombre de su edad». Hablaba con esa voz de quien está preocupado, pero sentí que había algo detrás. «¿Peligroso cómo, hijo?» «Ay, papá, le puede dar algún problema de salud. Pueden entrar ladrones, se puede caer y no hay nadie que lo auxilie. Pensamos, ¿qué tal vender esta casa y comprar un departamento más chico? Sería más práctico para usted. Vender la casa. La casa que construí ladrillo por ladrillo en las horas libres durante 10 años. La casa donde María plantó cada flor del jardín. La casa donde Rafael creció, donde hicimos todos los recuerdos buenos de la familia. «¿Y qué pasaría con el dinero de la venta?», pregunté. «Parte la usaría para comprar el departamento y parte... Bueno, parte podría quedar conmigo para invertir. Usted no entiende de esas cosas, papá. Deje que yo me encargo del dinero». En ese momento, algo hizo clic en mi cabeza. Rafael no estaba preocupado por mi seguridad. Rafael estaba preocupado por mi herencia. Rafael quería echarle mano al único patrimonio que tenía antes de que yo me muriera. «Voy a pensarlo, hijo». «No se tarde mucho en pensar, papá. Entre más tiempo pase, más se devalúa la casa. Casa que terminé de pagar 3 años antes. Casa que no se estaba devaluando, se estaba valorizando. Casa que Rafael quería que vendiera para entregarle el dinero en las manos». Esa noche, entendí que ya no tenía hijo. Tenía un usurero con parentesco. Pero la señal más dolorosa de todas vino algunas semanas después, un domingo que debería haber sido especial. Era el Día del Padre, y yo estaba esperando que Rafael apareciera. Hice comida buena, limpié la casa, aparté una camisa bonita. Pensé que tal vez Sara haría una tarjetita, que tal vez traerían un regalo simbólico, que tal vez podríamos pasar un domingo en familia recordando a María. Rafael me habló a las 2 de la tarde. «Papá, no vamos a poder ir para allá hoy. Quedamos de almorzar con los papás de Cintia, pero lo queremos, ¿eh? Feliz Día del Padre». Papás de Cintia que tenían dinero, papás de Cintia que eran dueños de una boutique y tenían condiciones de pagar almuerzo en un restaurante caro. Papás de Cintia que no necesitaban préstamos todos los meses para sobrevivir. Pasé el Día del Padre solo, comiendo la comida que hice para 3 personas, viendo la tele, tratando de no pensar que mi hijo eligió almorzar con gente que podía darle más ventajas, tratando de no pensar que me estaban reemplazando en su vida con personas más útiles. Cuando un padre es traicionado por su propia sangre, la cicatriz atraviesa generaciones, porque no es solo el dolor de ser abandonado. Es el dolor de descubrir que criaste a alguien capaz de abandonar. Es el dolor de darse cuenta de que todos los valores que trataste de enseñar
no entraron. Es el dolor de admitir que fallaste como padre y que este hijo que te decepcionó tal vez sea exactamente el hijo que mereciste. Ese domingo, solo en la casa vacía, empecé a entender que necesitaba dejar de fingir que todo estaba bien. Empecé a entender que el amor paterno de verdad tal vez fuera dejar de facilitar comportamientos que nos lastiman. Empecé a entender que me estaban usando y que permitir que me usaran no es amor, es debilidad. Pero todavía tardé más de un año en tener valor de hacer algo, porque a veces la verdad da más miedo que la mentira, y a veces un hombre prefiere ser explotado que quedarse completamente solo. Hasta que llegó esa mañana en el patio, la mañana de la caja, la mañana que cambió todo. Lo que más le duele a un hombre de 63 años no es descubrir que lo están explotando, es descubrir que lo estaban explotando desde hace tanto tiempo que se volvió rutina. Es descubrir que se volvió un idiota tan predecible que el propio hijo tenía una hoja mental de sus puntos débiles. Durante 2 años y medio, desde que María murió, viví en una rutina de explotación que se disfrazaba de amor familiar. Rafael y Cintia habían convertido nuestra relación en una empresa familiar donde yo era el único empleado que trabajaba gratis y además pagaba por trabajar. La estrategia de ellos era simple y eficiente. Aparecían en casa 2 veces por semana, siempre con Sara, porque sabían que me derretía cuando veía a mi nietecita. Cintia traía alguna comida hecha, Rafael preguntaba cómo estaba mi salud, y los dos creaban una atmósfera de familia cariñosa por exactamente 1 hora. Después venía el golpe, siempre a la hora de irse, siempre con cara de quien no quería molestar, siempre con historia convincente. Papá, ¿tienes unos 400 pesos prestados? El seguro médico de Sara subió y no tenemos dinero hasta el pago. O, papá, el carro se descompuso y el taller quiere 500 pesos. No podemos quedarnos sin carro. Siempre daba, siempre, porque después de que María murió, esas 2 horas por semana eran el único momento que me sentía útil para alguien. Era el único momento que me sentía papá y abuelo. Era el único momento que la casa no parecía un cementerio donde yo seguía vivo por error. Pero había una matemática cruel detrás de esa generosidad. Entre enero de 2021 y abril de 2023, 2 años y 4 meses, les presté a Rafael y Cintia exactamente 27,400 pesos. Sé la cantidad exacta, porque después de encontrar esa caja, fui al banco y pedí estados de cuenta de todos esos meses. 27,400 pesos, casi 2 años de pensión, dinero que salió de mi cuenta para resolver problemas que, descubrí después, no existían, porque cuando un hijo descubre que el papá tiene miedo de quedarse solo, ese miedo se vuelve el negocio más lucrativo de la familia. El esquema era más sofisticado de lo que imaginaba. Rafael nunca pedía la misma cantidad 2 veces seguidas, para que no pareciera automático. Nunca pedía dinero en fechas cercanas a fechas especiales para no arruinar cumpleaños o días festivos. Nunca pedía cantidades muy altas de una vez, para no espantar. Siempre era entre 200 y 500 pesos, siempre con plazo para devolver. Papá, a fin de mes te devuelvo. Papá, es solo hasta que salga el aguinaldo. Papá, es solo hasta que Cintia cobre las vacaciones. Plazos que nunca llegaban, promesas que se evaporaban en el aire, devoluciones que se volvían nuevos préstamos antes de que sucedieran. Lo más cruel de todo es que habían estudiado mis puntos débiles. Sabían que si Cintia lloraba me derretía. Sabían que si mencionaban a Sara, abría la cartera al instante. Sabían que si hablaban de salud, me entraba pánico. Sabían que si elogiaban la comida que hacía o algo de la casa, me emocionaba y me ponía generoso. Era manipulación psicológica profesional aplicada en una relación padre e hijo. El peor episodio pasó en diciembre de 2022, casi 2 años después de la muerte de María. Rafael apareció en casa un lunes en la tarde, solo, con cara de quien había llorado. Se sentó en la mesa de la cocina donde María siempre se sentaba y habló con voz quebrada. Papá, necesito contarte algo muy serio. Cintia,
Está embarazada otra vez. Me helé. A los 42 años, Rafael iba a tener otro hijo. Sara iba a tener un hermanito. Yo iba a ser abuelo otra vez. Por algunos segundos sentí una alegría genuina que no sentía hace meses. Pero papá, continuó Rafael, estamos desesperados. No tenemos condiciones de criar otro hijo. Ahorita, el sueldo apenas alcanza para los gastos que tenemos. Estábamos pensando en no tener al bebé. Aborto. Mi hijo estaba hablando de aborto de mi nieto. No queremos hacer eso, papá, pero la situación está muy difícil. La única forma de que podamos tener este bebé es si alguien nos ayudara a organizarnos financieramente. Estaba usando a mi futuro nieto para extorsionar dinero. Estaba usando a un bebé que ni siquiera existía para chantajearme emocionalmente. Estaba forzando una situación donde yo o pagaba una cantidad alta o me volvía responsable de la muerte de mi propio nieto. ¿Cuánto necesitan?, pregunté con la voz temblorosa. 5,000 pesos, papá, para que saldemos las deudas y podamos organizarnos para recibir al bebé. 5,000 pesos, la cantidad más alta que Rafael jamás me había pedido. 5,000 pesos que no tenía en el ahorro, pero que conseguiría sacando un préstamo en el banco, usando la casa como garantía. Papá, sé que es mucho dinero, pero es para salvar la vida de su nieto. Es para que podamos darle una vida digna al bebé, y le prometo de verdad, que le voy a devolver todo en mensualidades a partir del año que viene. Saqué el préstamo. Claro que lo saqué. Usé mi casa de garantía para prestarle 5,000 pesos a mi hijo para criar a mi nieto. 5,000 pesos que resultarían en una mensualidad de 470 pesos por 12 meses. 470 pesos que comprometerían 1/3 de mi pensión durante un año. 3 meses después, en marzo de 2023, Cintia perdió al bebé. Rafael me habló llorando, dijo que había sido mucho sufrimiento, que los doctores no pudieron explicar qué pasó, que estaban destruidos emocionalmente. Me quedé devastado. Lloré la muerte de un nieto que había ayudado a salvar. Lloré por Rafael y Cintia que estaban sufriendo. Ofrecí apoyo, cariño, lo que necesitaran para superar el luto. Nunca se me ocurrió en esa época que tal vez nunca existió bebé alguno. Nunca se me ocurrió que el aborto pudo haber sido una historia inventada para conseguir 5,000 pesos. Nunca se me ocurrió que mi hijo fuera capaz de usar la muerte de un niño inexistente para extorsionar al propio padre. Solo se me ocurrió la mañana que encontré la caja. Cuando vi las fotos de Rafael y Cintia viajando a Acapulco, exactamente en el mes que Cintia estaba embarazada. Cuando vi los estados de cuenta mostrando que en diciembre de 2022 tenían más de 15,000 pesos en la cuenta. Cuando vi la ficha médica de Cintia mostrando que se había hecho la salpingoclasia en 2019 y no podría embarazarse nunca más. 5,000 pesos para salvar a un bebé que nunca existió de padres que nunca estuvieron en dificultades. Existe una soledad específica de hombre explotado por quien más ama. Es la soledad de descubrir que tu bondad se volvió tontería. Es la soledad de darse cuenta de que tu generosidad se volvió debilidad. Es la soledad de entender que las personas por las que harías cualquier cosa para proteger son exactamente las personas que te están destruyendo. Y hay una humillación particular de hombre mayor siendo engañado por hijo adulto. Es la humillación de haber trabajado 40 años para ser respetado y descubrir que ni la propia sangre te respeta. Es la humillación de haber criado a alguien pensando que estabas formando carácter y descubrir que solo financiaste canalladas. Durante los 2 años y medio de explotación sistemática, viví en una burbuja de negación que me permitía funcionar. Despertaba todos los días a las 6 de la mañana, aunque ya jubilado porque 40 años de rutina no mueren fácil. Hacía café para una sola persona y fingía que todo estaba bien. Almorzaba viendo la tele y fingía que no estaba hablando solo. Cenaba en silencio y fingía que el silencio no me estaba matando por dentro. 2 veces por semana, cuando Rafael y Cintia aparecían, volvía a la vida. Por 2 horas era papá y abuelo otra vez.
por 2 horas, la casa tenía voces, risas, movimiento. Por 2 horas me sentía útil para alguien. El precio de esas 2 horas era, en promedio, 400 pesos por semana. 400 pesos para sentirme amado. 400 pesos para no morirme de soledad. 400 pesos para seguir creyendo que todavía tenía familia. Era el negocio más caro de mi vida, pero pensaba que valía la pena. Lo más difícil de aceptar es que conocían mi rutina mejor que yo mismo. Sabían que los domingos en la tarde me ponía más deprimido. Entonces, era el mejor día para hablar pidiendo algo. Sabían que después de ver alguna película que me recordara a María, me ponía emocional. Entonces aparecían en esos momentos competiciones más altas. Sabían que cuando hablaba de viajar para visitar a mi hermano en el interior, era porque me estaba sintiendo demasiado solo. Entonces se esmeraban más en el cariño y salían con dinero extra. Sabían que cuando comentaba sobre la edad que estaba cumpliendo, era porque tenía miedo de morirme solo. Entonces, aprovechaban para hablar de planes futuros que siempre involucraban mi dinero. Era chantaje emocional, con precisión quirúrgica. Y yo permitía todo eso porque tenía miedo. Miedo de quedarme completamente solo. Miedo de morirme sin que nadie se diera cuenta. Miedo de ser olvidado. Miedo de admitir que tal vez había fallado como padre. Miedo de aceptar que 40 años de sacrificio habían resultado en un hijo que me veía como cartera ambulante. Hay una cobardía específica de hombre que prefiere ser explotado que quedarse solo. Es la cobardía de quien trabajó toda la vida para ser fuerte, pero en la vejez descubrió que es frágil. Es la cobardía de quien construyó una identidad encima de ser proveedor, pero ahora no tiene más nada que proveer además del dinero. ¿Cuántos hombres de mi edad están viviendo esta misma situación? ¿Cuántos padres están pagando para sentirse amados por los propios hijos? ¿Cuántos abuelos están siendo extorsionados en nombre del bien de la familia? ¿Cuántos de nosotros están descubriendo que la tercera edad es la edad de la explotación? Esa mañana, sosteniendo los papeles que probaban años de mentiras, entendí que había llegado la hora de elegir: seguir siendo un padre explotado o empezar a ser un hombre respetado. Aunque eso significara quedarme solo para siempre. El mismo hombre que cargó al hijo en los hombros un día se ve sin piso donde pisar. Porque descubrir que criaste a alguien que te ve como idiota es perder el piso de una manera que ninguna edad nos prepara para lidiar. Hay momentos en la vida de un hombre que dividen todo en antes y después. Momentos que funcionan como rayo. Cuando caen, iluminan todo alrededor, y después nada vuelve a ser como era. Esa mañana del jueves 20 de abril de 2023, a las 7:43 de la mañana, sé la hora exacta porque miré el reloj cuando mi mano dejó de temblar. Fue el rayo que partió mi vida en dos. Antes, Alberto, padre de 63 años, jubilado, viudo, que financiaba la ingratitud del propio hijo porque tenía miedo de quedarse solo. Después, Alberto, hombre de 63 años, que decidió que la dignidad vale más que la compañía. Ahí, en el patio de la casa que construí, sosteniendo estados de cuenta que probaban años de mentiras, sentí algo que no sentía desde que María murió: claridad. Una claridad brutal, dolorosa, pero liberadora. Como si durante 3 años hubiera vivido con cataratas emocionales y de repente alguien hubiera limpiado mi visión. Lo primero que entendí es que había sido mucho más que explotado. Había sido estudiado. Rafael y Cintia no eran apenas aprovechados oportunistas. Eran estrategas profesionales de la manipulación familiar. Habían mapeado cada debilidad mía, cada punto de vulnerabilidad emocional, cada botón que necesitaban apretar para hacerme abrir la cartera. El amor que demostraban era trabajo, las visitas eran juntas comerciales, las manifestaciones de cariño eran inversión en relación con cliente, y yo era el cliente más fácil que jamás existió. Un hombre solitario con dinero y con miedo de morirse abandonado. Pero lo segundo que entendí fue aún más importante. Yo había permitido eso. Durante años había elegido creer mentiras obvias porque la verdad
daba más miedo que la ilusión. Había fingido que no veía señales claras porque ver significaría tener que actuar. Había sido cómplice de mi propia humillación, y si había permitido, podía interrumpir. Esa mañana, por primera vez desde que María murió, me sentí hombre otra vez. No papá, no abuelo, no viudo. Hombre. Un hombre que había construido una vida con las propias manos, que había trabajado 40 años sin pedir favor a nadie, que había criado a un hijo y enterrado a una esposa y todavía estaba de pie. Un hombre que merecía respeto y que iba a exigir respeto. La rabia vino después de la claridad. Una rabia limpia, sin culpa, sin autojuicio. Rabia de haber sido tratado como idiota. Rabia de haber financiado mentiras. Rabia de haber permitido que el miedo se volviera debilidad. Pero principalmente, rabia de haber desperdiciado 3 años de mi vida siendo un fantasma de mí mismo. 63 años es edad para muchas cosas, menos para ser pendejo. Entré a casa y me senté en la mesa de la cocina donde María tomaba café todos los santos días durante 35 años. Agarré papel y pluma y empecé a hacer un inventario de mi situación. No un inventario emocional, ese ya sabía que estaba destruido. Un inventario práctico, estratégico, de hombre que decidió que iba a reaccionar. Primero, inventario financiero. Pensión del IMSS de 2.040 pesos. Casa pagada, valuada en aproximadamente 180.000 pesos. Ahorro de 16.000 pesos. Lo que sobró después de 2 años de préstamos para Rafael. 2 carros. El Tsuru 2015 que manejaba y el Sentra 2012 que había sido de María y estaba parado en el garaje. Total del patrimonio. Aproximadamente 200.000 pesos. No era poco para un obrero jubilado. Era el resultado de 40 años de trabajo honesto, economía disciplinada y vida simple. Era suficiente para vivir con dignidad hasta morirme, siempre y cuando dejara de mantener a hijo adulto y no era chantajista. Segundo, inventario familiar. Hijo que me veía como idiota útil, no era que me trataba como cajero automático con sentimientos. Nieta de 8 años que amaba más que a la vida, pero que estaba aprendiendo con los papás que explotar al abuelo era normal. No tenía más a nadie. Mi hermano vivía en el interior, nos hablábamos en Navidad. Amigos del trabajo que perdí el contacto cuando me jubilé. Vecinos que me saludaban en la calle. Era eso. Mi familia se resumía a 3 personas que me usaban y fingían que me amaban. Tercero, inventario de las mentiras. A partir de esos documentos de la caja, conseguí mapear por lo menos 15 mentiras grandes que Rafael me había dicho en los últimos 2 años. 15 historias elaboradas para conseguir dinero. 15 veces que fui pendejo, con sentido. Pero la mentira más grande no estaba en los papeles. La mentira más grande era yo fingirme a mí mismo que aquello iba a cambiar solo, que un día Rafael iba a madurar, que un día ellos iban a dejar de explotarme, que un día iba a volver a ser respetado como padre sin tener que hacer nada para merecer ese respeto. En ese momento, sentado en la cocina, tuve la conversación más importante de mi vida. Conversación conmigo mismo, en voz alta, porque después de 3 años conversando solo, hablar conmigo mismo se había vuelto natural. Alberto, me dije al espejo que estaba en la pared de la cocina, tienes 2 opciones. Puedes seguir siendo un padre idiota que paga para ser maltratado o puedes volver a ser un hombre que se respeta. No se puede ser los dos. Y ahí vino la pregunta que cambió todo. ¿Qué haría María si estuviera viva y descubriera esto? La respuesta llegó al instante. María agarraría los papeles, marcharía hasta la casa de Rafael, aventaría todo en la mesa, enfrente de él y de Cintia y diría, tienen 5 minutos para explicarme esto, y no vengan con mentiras porque no soy idiota como creen que es el papá de ustedes. María jamás permitiría que me humillaran. María jamás aceptaría que nuestro hijo me tratara como pendejo. María pelearía por mí aunque eso significara pelear con el propio hijo.
Y si María pelearía por mí, ¿por qué yo no estaba peleando por mí mismo? Esa mañana, decidí que iba a honrar la memoria de mi esposa dejando de deshonrar mi propia dignidad. El plan empezó a formarse en mi cabeza con la claridad de quien finalmente sabe lo que necesita hacer. No iba a ser un plan de venganza. Venganza es cosa de gente que no tiene más nada que perder. Iba a ser un plan de recuperación. Recuperación de mi dignidad, de mi autorrespeto, de mi identidad como hombre. Primera etapa: investigar más. Los documentos de la caja eran apenas una muestra. Necesitaba entender la dimensión real de la mentira. Necesitaba saber desde cuándo me estaban explotando. Necesitaba reunir todas las pruebas antes de actuar, porque cuando confrontara a Rafael, no podía haber margen para más mentiras. Segunda etapa: cortar el suministro. Acabar con los préstamos de forma definitiva. No gradual, no negociada, definitiva. La fuente de dinero fácil necesitaba secarse para que Rafael entendiera que la mamada había terminado. Tercera etapa: establecer consecuencias. Rafael necesitaba entender que las acciones tienen resultados, que mentirle al papá tiene precio, que explotar a quien te crió no sale gratis. Cuarta etapa: reconstruir mi vida. Dejar de definir mi identidad en función de ser papá de Rafael y empezar a definirme como Alberto, hombre de 63 años, jubilado, viudo, que todavía tenía años por delante y no necesitaba pasar esos años financiando ingratitud. El primer paso del plan fue hablarle a doña Francisca. La mujer que me había alertado sobre la caja seguramente sabía más cosas. Si estaba observando desde casa, tal vez había visto otros detalles que necesitaba conocer. Crucé la calle a las 9 de la mañana. Doña Francisca atendió la puerta como si me estuviera esperando. Sabía que iba a venir, dijo invitándome a entrar. ¿Vio la caja? La vi. Y ahora necesito saber todo lo que usted sabe. Doña Francisca hizo café y se sentó conmigo en la mesa de su cocina. Por 2 horas me contó cosas que transformaron mi rabia en determinación. Sabía que Rafael tenía cuenta en el banco que no era el mismo banco que yo usaba. Lo había visto saliendo del Banamex varias veces cuando supuestamente estaba desempleado. Sabía que Cintia manejaba un carro que no era el Tsuru viejo que llevaban a mi casa. La había visto llegando a casa manejando un Jetta Plata, nuevecito. Sabía que viajaban regularmente. Los había visto saliendo de madrugada con maletas, varias veces, siempre cuando me habían pedido dinero la semana anterior. Sabía que la casa donde vivían había sido remodelada recientemente. Había visto albañiles, pintores, repartidores de muebles. Y sabía lo más importante de todo. Rafael y Cintia hablaban de mí con desprecio. Los había escuchado varias veces, comentando con vecinos sobre lo fácil que era conseguir dinero conmigo. «El viejo está muy pendejo», había dicho Cintia a una vecina. «Nada más hay que llorar un poquito y abre la cartera». «¿Por qué nunca me contó esto antes?», pregunté. «Porque los hombres tienen que descubrir ciertas cosas solos. Si le contaba, iba a pensar que estaba inventando, me iba a defender a ellos e iba a seguir siendo explotado. Pero ahora que vio con sus propios ojos...». Doña Francisca me miró con esa sabiduría de quien vivió 80 años. Ahora puede actuar. Regresé a casa con un plan más detallado. Pasé toda la tarde organizando documentos, haciendo cuentas, preparando terreno. Le hablé al banco y pedí copia de los estados de cuenta de los últimos 3 años. Le hablé a un abogado que me recomendaron. Le hablé a mi hermano en el interior y le conté todo. «Alberto», me dijo mi hermano, «hace 3 años me hablas llorando porque estás solo. Hoy me hablas pareciendo otro hombre. ¿Qué pasó?». Dejé de fingir que todo estaba bien. Esa noche, por primera vez en 3 años, dormí bien. Dormí el sueño de hombre que finalmente sabe lo que va a hacer. Dormí el sueño de quien dejó de ser víctima y decidió volver a ser protagonista de su propia vida. El viernes por la mañana, empecé a ejecutar el plan.
Algunas puentes después de quemadas no necesitan ser reconstruidas, aunque hayas ayudado a construirlas, porque a veces empezar de nuevo significa dejar atrás hasta aquello que más amaste. Lo primero que hice el viernes por la mañana fue hablarle a Rafael. Voz tranquila, tono normal, como si fuera cualquier conversación de papá a hijo. Buenos días, hijo. ¿Tú y Cintia pueden venir acá a la casa el domingo en la tarde? Necesito platicar sobre algo importante. Claro, papá. ¿Pasó algo? ¿Está bien? Estoy excelente. Mejor de lo que he estado en mucho tiempo. Solo necesito platicar con ustedes sobre unos asuntos de la familia. ¿Qué tipo de asunto, papá? El domingo se enteran. ¿Puede ser a eso de las 3 de la tarde? Sí, se puede. ¿Llevamos a Sara? No. Esta vez es solo plática de adultos. Colgué el teléfono sin dar más detalles. Rafael se quedó curioso, eso era obvio, pero su curiosidad era problema suyo. Había pasado 3 años respondiendo todas las preguntas, explicando todas las decisiones, justificando todos los gastos. Ahora quien iba a responder preguntas era él. El fin de semana fue el más tranquilo que pasé desde que María murió. No porque estuviera calmado, estaba nervioso, ansioso, con esa energía de hombre que finalmente va a hacer lo que debería haber hecho hace tiempo. Pero era una ansiedad buena, productiva, de quien sabe que está en el camino correcto. El sábado por la mañana fui al banco a buscar los estados de cuenta que había pedido. 3 años de movimientos bancarios organizados mes por mes, cada transferencia a Rafael marcada en amarillo. El total, calculado por la gerente, me dio náuseas. 31,600 pesos en 2 años y 8 meses. Casi 32,000 pesos. Más que 2 años de pensión. Más que una remodelación completa de la casa. Más que un carro nuevo. Más que 3 años de seguro médico particular. Más que cualquier cosa que pudiera haber hecho para mejorar mi propia vida en los últimos años. 32,000 pesos para financiar mentiras. El sábado, en 1906, la tarde fui a la tienda de ropa a comprar una camisa nueva. No porque necesitara, sino porque quería estar presentable para la conversación más importante que iba a tener con mi hijo. Quería que me viera como hombre que se respeta, no como papá desesperado por migajas de atención. El vendedor de la tienda, muchacho joven, simpático, me ayudó a elegir una camisa azul que me quedó bien. ¿Para alguna ocasión especial?, preguntó. Para una conversación que debería haber pasado hace mucho tiempo. Respondí. El domingo por la mañana desperté a las 6, como siempre, pero en lugar de quedarme rumiando problemas, usé el tiempo para organizar los documentos que le iba a mostrar a Rafael. Estados de cuenta, copias de las fotos que estaban en la caja, anotaciones de las mentiras que logré mapear, todo organizado cronológicamente, como una investigación policíaca, porque de cierta forma era una investigación policíaca. Era la investigación de un crimen contra la dignidad paterna. A las 3 de 1900. La tarde en punto, Rafael y Cintia llegaron. Estaban vestidos casualmente, sonrientes, sin desconfianza. Rafael me abrazó como siempre hacía. Cintia me besó la mejilla y elogió mi camisa nueva. Parecían genuinamente cariñosos, como siempre parecían cuando querían algo. Siéntense ahí en la sala, dije. Voy por algo a la cocina y ya vengo. Regresé cargando una carpeta con todos los documentos. Me senté en el sillón de enfrente al sofá donde estaban, puse la carpeta en la mesita de centro y los miré a los ojos por primera vez en años sin tratar de agradar. Rafael, ¿durante cuántos años me consideraste idiota? La pregunta lo agarró desprevenido. Vi el susto en sus ojos, la confusión, el inicio de la disculpa automática que siempre daba cuando era confrontado con algo. Papá, ¿qué pregunta es esa? Yo nunca. No me mientas. Ya no más. Abrí la carpeta y saqué los estados de cuenta. Sé todo, Rafael. Sé desde cuándo me engañas. Sé cuánto dinero conseguiste mintiéndome. Sé que no. Necesitas mi ayuda financiera desde hace años. La cara de Rafael cambió. En 5 segundos, lo vi pasar de hijo cariñoso a persona acorralada. Cintia estaba pálida, sin poder hablar.
Papá, ¿de dónde sacó eso? Eso no importa. Lo que importa es que durante casi 3 años viniste a mi casa 2 veces por semana para mentirme, manipularme y salir de aquí con dinero que no necesitabas. Saqué las fotos de la carpeta y las esparcí en la mesa. Fotos de Rafael y Cintia en viajes que no sabía que existían, en restaurantes caros, manejando carros que nunca había visto. Mientras me pedías 300 pesos prestados para el súper, ustedes estaban gastando 3,000 pesos en viajes. Mientras llorabas contándome historias sobre dificultades financieras, tenían 20,000 pesos en el ahorro. Rafael trató de agarrar las fotos, pero le detuve la mano. No toques, no muevas nada. Ahora te quedas callado y escuchas. Por primera vez en la vida, le hablé a mi hijo con autoridad absoluta. Por primera vez, me miró con miedo en lugar de desprecio disfrazado. 31,600 pesos, dije, mostrando el cálculo del banco. Fue eso lo que consiguieron de mí en estos últimos años. 31,000 pesos mintiéndole a un hombre de 63 años que trabajó toda la vida para darles una buena educación. Cintia empezó a llorar. No era llanto de arrepentimiento, era llanto de quien fue descubierta. Don Alberto, ¿podemos explicar? Cállate. Primera vez que le hablé feo a Mintu Santam, mi nuera. Quien va a explicar aquí es Rafael. Es hijo mío, lo crié yo, aprendió valores conmigo. A ti ni te conozco bien, pero él quiero entender cómo se volvió esto. Rafael estaba sudando. Nunca había visto a mi hijo sudar de nervios. Papá, las cosas no son exactamente así. ¿Cómo son entonces? Explícame cómo un hombre de 42 años le pide dinero prestado al papá de 63 para el súper y gasta 3,000 pesos en un viaje a la playa en el mismo mes. Silencio. Explícame cómo lloras enfrente de mí, contando que Cintia estaba embarazada y no tenían condiciones de criar al bebé. Consigues 5,000 pesos prestados y después descubro que ella se hizo la salpingoclasia en 2019. Cintia dejó de llorar y me miró con odio puro. En ese momento vi quién realmente era por debajo de la máscara de nuera cariñosa. Explícame, continué, cómo miraban a un hombre que perdió a la esposa, que estaba sufriendo, que estaba solo, y lo único que lograban ver era oportunidad de hacer dinero. Rafael finalmente trató de hablar. Papá, nunca quisimos lastimarlo. Mentira. Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Sabían exactamente lo que estaban haciendo. Si no supieran, no necesitarían inventar historias. Si no supieran, pedirían dinero diciendo la verdad. Saqué de la carpeta una hoja donde había anotado todas las mentiras que logré identificar. Carro descompuesto que nunca se descompuso. Seguro médico que no subió. Embarazo que no existió. Cuentas atrasadas que nunca tuvieron. 15 historias diferentes. 15 mentiras elaboradas. 15 veces que me hicieron idiota. Rafael tenía la cabeza agachada. Cintia me estaba encarando con odio, sin ni siquiera tratar de fingir arrepentimiento. ¿Y saben qué fue lo que más me dolió?, pregunté. No fue el dinero. Dinero puedo volver a ganar. Fue descubrir que durante 3 años, cada vez que venían acá, cada vez que me abrazaban, cada vez que decían que me amaban, era trabajo. Nadie respondió. Era trabajo mantener contento al cliente. Era inversión en relación para garantizar que la fuente de dinero siguiera chorreando. Me levanté del sillón y fui hasta la ventana de la sala. Afuera, la vida seguía normal. Vecinos cuidando el jardín, niños jugando en la calle, gente viviendo sus vidas sin drama, gente que no estaba siendo explotada por los propios hijos. Ahora me van a escuchar con atención, dije sin voltearme, porque solo voy a decir esto una vez. Me volteé de frente. A ellos. Rafael seguía cabizbajo, pero Cintia me miraba con esa cara de quien estaba calculando cómo revertir la situación. Se acabó. A partir de hoy, no consiguen ni un centavo mío, ni prestado, ni regalado, ni prometido, aunque vengan acá llorando sangre. Papá, no terminé. Me senté en el sillón otra vez.
pero ahora tenía control total de la situación. Segundo, van a devolver todo el dinero que consiguieron conmigo en los últimos 3 años, 31,600 pesos, en mensualidades de 1,000 pesos por mes, durante 32 meses. Primer depósito hasta el viernes que viene. Rafael levantó la cabeza, desesperado. Papá, no tenemos 1,000 pesos para depositar todas las semanas. Problema de ustedes. Se las arreglaban para conseguir 1,000 pesos de mi cuenta todas las semanas. Ahora se las arreglan para devolver. Saqué de la carpeta un papel que había preparado. Tercero, van a firmar esto. Es un documento reconociendo la deuda y comprometiéndose con el pago. Si no cumplen, los demando. Cintia explotó. ¿Va a demandar al propio hijo? Voy a demandar a 2 adultos que me robaron durante 3 años. El hecho de que uno de ellos sea mi hijo solo hace el crimen más grave, no menos. Rafael estaba en pánico. Papá, no tenemos cómo pagar 1,000 pesos al mes. Entonces van a tener que esforzarse, van a tener que trabajar más, van a tener que ahorrar, van a tener que hacer exactamente lo que yo hice durante 40 años para darles lo que ustedes consiguieron. De mí mintiendo. Le extendí el papel a Rafael. Firma. ¿Y si no firmo? Por primera vez en la vida miré a mi hijo como si fuera un extraño, porque en ese momento lo era. Si no firmas, nunca más ponen un pie en mi casa, nunca más me hablan, nunca más existen para mí, y cuando me muera, no reciben ni un tornillo de lo que construí. El silencio que siguió fue el más pesado de mi vida. Le estaba dando un ultimátum a mi propio hijo. Estaba poniendo nuestra relación en una balanza donde de un lado tenía mi dignidad, y del otro lado tenía el amor paterno que sentí por él durante 42 años. Y por primera vez en la vida, mi dignidad estaba pesando más. Rafael agarró el papel y firmó sin leer. Cintia firmó después de él, con odio estampado en la cara. Ahora se pueden ir, dije, y la próxima vez que vengan acá, vengan con el comprobante de depósito. Salieron de mi casa como 2 criminales que habían sido atrapados en flagrante, porque era exactamente eso lo que eran. Cuando se cerró la puerta, me desplomé en el sillón y lloré. Lloré porque había perdido a mi hijo. Lloré porque había perdido mi ilusión de familia. Lloré porque tardé 3 años en tener valor de hacer lo que debería haber hecho en la primera mentira. Pero también lloré de alivio. Alivio de finalmente haber dicho la verdad. Alivio de finalmente haberme defendido. Alivio de volver a respetarme. Esa tarde de domingo perdí un hijo, pero reencontré a un hombre. ¿Cuántos padres andan por ahí necesitando hacer la misma elección? Los primeros días después del enfrentamiento fueron los más difíciles de mi vida. No porque estuviera arrepentido. Al contrario, sentía una ligereza que no sentía hace años. Era difícil porque por primera vez desde que María murió, estaba siendo obligado a enfrentar mi vida real. Un hombre de 63 años, jubilado, solo, que necesitaba aprender a existir sin depender de migajas de afecto familiar. El lunes por la mañana, desperté a las 6 como siempre, pero en lugar de esa sensación de vacío que me acompañaba todos los días, sentí algo diferente. Curiosidad. Curiosidad sobre qué tipo de hombre podría volverme si dejara de definir mi identidad solo como papá de Rafael. El primer desafío fue el silencio. Durante 3 años, el teléfono sonaba 2 veces por semana con Rafael hablando para ver cómo estaba, que en realidad era para tantear si necesitaba suficiente compañía para aceptar otra extorsión. Ahora el teléfono ya no sonaba. La primera reacción fue de pánico. ¿Y si me daba algo malo? ¿Y si necesitaba ayuda? ¿Y si me moría y nadie se enteraba? Durante 40 años, siempre tuve certeza de que si algo me pasaba, María estaría ahí. Después de que María murió, me convencí de que Rafael estaría ahí. Ahora estaba claro que si algo me pasaba, estaba solo. Pero después del pánico vino un descubrimiento inesperado. La soledad elegida es diferente de la soledad impuesta. Cuando me estaban explotando,
Me sentía solo, aunque Rafael y Cintia estuvieran cerca porque sabía que no estaban ahí por mí, estaban ahí por mi dinero. Ahora que estaba efectivamente solo, me sentía menos abandonado que antes. El miércoles sonó el teléfono. Era Rafael. Papá, necesito platicar con usted. Si es para traer el comprobante de depósito, puede venir. Si es para tratar de convencerme de que estaba equivocado, puede ahorrar su tiempo y el mío. Papá, 1,000 pesos al mes es imposible. No tenemos tanto dinero. Rafael, durante 2 años y medio ustedes lograron sacar 1,000 pesos al mes de mi cuenta. Si lograban sacar, logran devolver. Pero papá, Rafael, te voy a explicar algo que aparentemente no entendiste a los 42 años. Mi voz estaba tranquila, pero firme. La acción tiene consecuencia. Mentir tiene precio. Explotar a quien te crió tiene resultado. El resultado es este. O pagan lo que deben, o salen definitivamente de mi vida. ¿Está eligiendo dinero en lugar de familia? La pregunta me dio tanta rabia que me reí. Me reí de verdad. De esa manera amarga de quien acababa de escuchar la mayor ironía de la vida. Rafael, quienes eligieron dinero en lugar de familia fueron ustedes. Durante 3 años. Ahora yo solo estoy cobrando el precio de esa elección. Colgué el teléfono. Y colgué con una tranquilidad que me sorprendió. Por primera vez en la vida, había establecido un límite claro con mi hijo y no estaba dispuesto a negociar ese límite. El viernes, para mi sorpresa, Rafael apareció en casa con un comprobante de depósito de 1,000 pesos. Estaba visiblemente afectado, flaco, con cara de quien no estaba durmiendo bien. «Listo», dijo entregándome el papel. «Primer pago». Agarré el comprobante, revisé los datos y lo guardé en la carpeta donde estaba organizando toda la documentación de nuestra nueva relación. «Gracias, nos vemos el mes que viene». «Papá, ¿podemos platicar?» ¿Sobre qué? Sobre nosotros, sobre la familia, sobre cómo conciliar esto. Miré a Rafael y por primera vez en años vi a mi hijo de verdad, no al manipulador profesional que me había explotado por tanto tiempo, no al hombre de 42 años que lloraba historias inventadas para conseguir dinero. Vi a un hombre confundido, asustado, que tal vez estaba empezando a entender la dimensión de lo que había hecho. «Rafael, ¿quieres platicar sobre familia? Entonces respóndeme una pregunta. ¿Durante cuántos años fingiste que me amabas para conseguir dinero?» Se quedó en silencio, porque necesito saber eso para decidir si todavía tenemos algo de qué platicar. Necesito saber si en algún momento en estos últimos años el cariño que demostraban era real o si todo fue teatro. Rafael bajó la cabeza y empezó a llorar. Y por primera vez en mucho tiempo, su llanto me pareció genuino. «Papá, al principio no era fingimiento. Al principio veníamos acá porque nos gustaba estar con usted, pero entonces vimos que siempre daba dinero cuando pedíamos y se fue volviendo costumbre». «¿Costumbre?» Empezamos a contar con ese dinero. Empezamos a hacer planes sabiendo que si faltaba algo, podíamos venir acá y resolver. Y entonces se fue volviendo automático. Era la confesión que necesitaba escuchar. No me dejó menos dolido, pero me ayudó a entender que durante al menos parte del tiempo, mi hijo todavía me veía como papá, no apenas como fuente de dinero. «¿Y cuándo se volvió solo fingimiento?», pregunté. «Cuando Cintia empezó a hacer la cuenta de cuánto conseguíamos por mes viniendo acá. Cuando empezó a decir que usted era muy fácil de manipular». La frialdad de Cintia no me sorprendió, pero saber que mi hijo había aceptado verme como fácil de manipular aún dolía. «Rafael, tienes 42 años, estás casado, tienes hija, tienes trabajo, tienes vida propia. ¿Por qué aceptaste participar en un esquema para explotar a un hombre de 63 años? Porque era fácil». La respuesta salió bajito, pero la escuché claramente. «Porque siempre decía sí, porque nunca cuestionaba nada, porque parecía que le gustaba ayudar». «¿Y pensaste que porque me gustaba ayudar podías engañarme?» «Papá, nunca pensamos que lo estábamos lastimando». «Mentira, Rafael.
Mi voz salió más dura de lo que pretendía. Sabían exactamente lo que estaban haciendo. Si no supieran, no necesitarían inventar historias. Si no supieran, pedirían dinero diciendo la verdad. Rafael lloró algunos minutos más en silencio. Lo dejé llorar. Después de 3 años siendo manipulado, había aprendido la diferencia entre llanto de arrepentimiento y llanto de estrategia. Papá, ¿qué necesito hacer para que me perdone? La pregunta me agarró desprevenido. Durante 3 años, había esperado que Rafael pidiera perdón espontáneamente. Ahora que lo estaba pidiendo, descubrí que ya no sabía si el perdón era suficiente. Rafael, perdonar es fácil. Te puedo perdonar ahora si quieres. El problema no es perdón. El problema es confianza. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que aunque los perdone por haberme mentido durante 3 años, nunca más voy a poder creer en nada que me digan. Nunca más voy a poder mirarlos sin recordar que fueron capaces de engañarme sistemáticamente. Rafael se quedó en silencio, procesando lo que había dicho. ¿Quiere decir que no hay regreso? ¿Quiere decir que el Rafael que crié murió? El hombre que está aquí en mi casa no lo conozco. Y para conocer a este hombre, para construir una relación con este hombre, necesito empezar de cero. ¿Cómo hacer eso? Primero pagando la deuda. Todos los meses, durante 2 años y medio, van a depositar 1,000 pesos en mi cuenta. Eso va a ser recordatorio constante de que las acciones tienen consecuencias. Después vemos si este hombre que está aquí en mi casa es alguien que quiero conocer mejor. Rafael salió de casa ese día con una expresión que nunca había visto antes. Era la expresión de alguien que estaba empezando a entender que había perdido algo valioso y que tal vez no lograría recuperar. Y por primera vez desde el enfrentamiento, me sentí realmente en paz con mi decisión. En las semanas que siguieron, empecé a descubrir quién era Alberto, además de papá de Rafael. Fue un descubrimiento difícil al inicio, porque durante 42 años mi identidad había sido construida alrededor de trabajar, cuidar a María y ser papá. Ahora que ya no trabajaba, María había muerto, y Rafael había salido de mi vida como hijo verdadero. Necesitaba descubrir quién era yo. Lo primero que hice fue arreglar la casa de una manera que me gustara, no de la manera que siempre mantuve pensando en las visitas de otros. Quité fotos viejas de la pared que me ponían triste, cambié muebles de lugar, regalé cosas que ya no usaba. Transformé el cuarto de visitas en una oficina donde podía leer, hacer crucigramas, organizar mis papeles. Lo segundo fue volver a cuidar mi salud. Durante 3 años después de que María murió, me había dejado medio tirado. Comía mal, no hacía ejercicio, no cuidaba mi apariencia. Empecé a caminar todas las mañanas en el parque cerca de casa. Empecé a cocinar de verdad para mí, no solo calentar comida congelada. Agendé citas médicas que estaba posponiendo hace meses. Lo tercero fue buscar actividades que me dieran placer. Siempre me gustó la carpintería, pero nunca tenía tiempo para dedicarme bien. Monté un pequeño taller en el garaje y empecé a hacer pequeñas reparaciones y proyectos. Descubrí que era relajante y satisfactorio crear cosas con las propias manos. Lo cuarto, lo más difícil, fue aprender a hacer amistades. Durante 40 años mis únicos amigos de verdad habían sido María y los compañeros de trabajo. Después de que me jubilé, perdí contacto con la gente de la fundidora. Después de que María murió, perdí a mi mejor amiga. Durante 3 años viví aislado dependiendo de las visitas de Rafael para tener contacto humano. Empecé frecuentando el centro de convivencia para adultos mayores del barrio. Al inicio fue raro, porque me sentía muy joven para estar ahí. 63 años no es vejez, al menos no en mi cabeza. Pero descubrí que había muchos hombres de mi edad en situaciones parecidas, jubilados, viudos, hijos distantes, tratando de reconstruir vida social después de años definidos por el trabajo y la familia. Conocí a don Juan, 70 años, jubilado de Volkswagen, que también había descubierto recientemente que estaba siendo explotado por los hijos. Conocí a don Pedro, 65, viudo hace 5 años,
que se había aislado completamente y estaba tratando de volver a convivir con personas. Conocí a don Mario, 68, que nunca se casó y estaba enfrentando la soledad de la vejez. Descubrí que los problemas con hijos ingratos eran más comunes de lo que imaginaba. Descubrí que la explotación de adultos mayores por la propia familia era prácticamente una epidemia silenciosa. Descubrí que no era el único papá que había confundido amor con permisividad. Pero también descubrí hombres que habían logrado establecer límites con hijos adultos sin perder la relación. Hombres que habían encontrado el equilibrio entre ayudar cuando era necesario y ser explotados sistemáticamente. Hombres que habían construido identidades fuertes en la tercera edad. Lo más importante, descubrí que era posible ser feliz a los 63 años sin depender de la aprobación de los hijos. 6 meses después del enfrentamiento con Rafael, era un hombre diferente. Físicamente, estaba más fuerte y saludable. Emocionalmente, estaba más equilibrado. Socialmente, tenía un círculo pequeño pero consistente de amistades masculinas. Financieramente, estaba recuperando estabilidad, no solo por los 1,000 pesos que Rafael depositaba todos los meses, sino principalmente porque había dejado de sangrar dinero con préstamos. Y por primera vez en 3 años, cuando despertaba por la mañana, tenía ganas de vivir el día. No apenas sobrevivir al día, sino vivirlo. En el 7º mes, Rafael apareció en mi puerta un domingo en la tarde. Esta vez, no era día de pago, y no habló antes. Simplemente apareció. «Papá, ¿puedo entrar?» Lo dejé entrar, pero no ofrecí café ni mostré la cordialidad automática que siempre demostraba antes. Era bienvenido en mi casa, pero necesitaba entender que nuestra relación había cambiado. Vine a recoger a Sara en casa de la mamá de Cynthia, y pensé en pasar acá para verlo. «¿Sara está bien?» «Está. Ella pregunta por usted a veces». Esa información me dolió. Durante 3 años, Sara había sido la única parte buena de las visitas de Rafael y Cynthia. Mi nietecita de 8 años que me decía abuelito, que le gustaba que le contara historias, que me abrazaba de verdad. ¿Sabe lo que pasó? Sabe que peleamos, no sabe los detalles. ¿Y cómo le explicaron que dejaron de venir acá? Le dijimos que necesitaba un tiempo solo. Por lo menos en eso, Rafael había sido sensato. No había puesto a la nieta en medio de nuestra guerra. «Papá, ¿puedo hacerle una pregunta?» «Puede». «¿Cómo supo? ¿De las mentiras, del dinero, de todo?» Le conté sobre la caja en el patio, sobre doña Francisca, sobre la investigación que hice. Rafael se quedó impresionado con la cantidad de información que logré reunir. «Papá, nunca pensamos que iba a investigar». «¿Por qué no?» «Porque siempre confió en nosotros, siempre creyó en todo lo que decíamos. Y ustedes abusaron de esa confianza». «Sí». Por primera vez, Rafael admitió sin tratar de justificarse. «Abusamos». Nos quedamos algunos minutos en silencio. Era un silencio diferente de los silencios anteriores. Era el silencio de 2 personas que estaban tratando de entender si todavía tenían algo en común además de la sangre. «Papá, quería mostrarle algo». Rafael sacó el celular de la bolsa y me mostró la pantalla. Era una conversación de él con Cynthia, donde ella sugería que pidieran más dinero prestado a mí, ahora para remodelar el baño. Le respondí que no. Le dije que ya no íbamos a hacer eso. «¿Cuándo fue eso?» «La semana pasada». «¿Por qué me está mostrando esto?» «Porque quiero que sepa que entendí. Entendí que lo que hicimos estuvo mal. Y entendí que si quiero tener una relación de verdad con usted, tiene que ser una relación honesta». Era la primera señal real de cambio que veía en Rafael desde el enfrentamiento. No era apenas arrepentimiento por haber sido descubierto. Era reconocimiento genuino del error, y más importante, era una acción concreta para no repetir el error. ¿Y cómo reaccionó Cynthia cuando le dijo que no? Mal. Muy mal, peleamos. Dijo que estaba siendo idiota, que usted es mi papá y tiene obligación de ayudar. ¿Y qué le respondió?
que mi papá tiene obligación de haberme criado, educado y haberme dado condiciones de volverme un hombre independiente, y que cumplió esas obligaciones. Lo que yo haga de mi vida después de eso es responsabilidad mía. Esa respuesta me sorprendió. Era el tipo de respuesta madura, de hombre que entendió el papel de cada uno en una relación familiar saludable. Era el tipo de respuesta que el hijo que crié debería haber dado siempre. ¿Realmente entendió eso? ¿O me está diciendo lo que piensa que quiero escuchar? Rafael me miró a los ojos. Papá, durante 7 meses pagué 1,000 pesos al mes para usted. 7,000 pesos que podrían estar en mi cuenta, pero están en la suya. Si estuviera fingiendo arrepentimiento, no pagaría. Tenía razón. Era fácil fingir palabras, pero no era fácil fingir 1,000 pesos al mes saliendo de la cuenta durante 7 meses consecutivos. ¿Y ahora qué quiere? Quiero tratar de reconstruir nuestra relación. No de la manera que era antes, porque de la manera que era antes estaba mal, de la manera correcta. ¿Cómo es la manera correcta? No sé, nunca aprendí, pero quiero aprender. Ese domingo en la tarde, por primera vez en 7 meses, vi a mi hijo como adulto, no como niño crecido que necesitaba que yo resolviera todos los problemas, no como explotador que fingía cariño para conseguir dinero, como adulto de 42 años que había cometido errores graves y estaba dispuesto a asumir la responsabilidad por esos errores. Rafael, si quiere reconstruir nuestra relación, hay algunas condiciones. ¿Cuáles? Primero, termina de pagar la deuda. Todos los meses, 1,000 pesos, hasta liquidar los 31,000. Eso no es negociable. De acuerdo. Segundo, cuando quiera visitarme, habla antes y agenda. No soy bodega de gente que aparece cuando no tiene que hacer. De acuerdo. Tercero, si algún día necesita ayuda de... ¿En verdad? Ayuda de emergencia, de vida o muerte. Me cuenta la verdad completa. No inventa historia, no omite detalles, no trata de manipularme. Me trata como adulto que merece saber la verdad. De acuerdo. Cuarto, nunca más trata de conseguir dinero de mí. Nunca. Si necesita, le pide al banco, a amigos, a quien quiera. Conmigo se acabó esa historia. De acuerdo. Y quinto, si en algún momento descubro que volvió a mentirme sobre cualquier cosa, nuestra relación se acaba definitivamente. Sin conversación, sin perdón, sin segunda oportunidad. Rafael se quedó en silencio por algunos segundos, procesando las condiciones. Acepto todas. Entonces podemos intentar. Ese día no recuperé a mi hijo, pero conocí a un hombre que tal vez valiera la pena conocer mejor. Un hombre que tal vez pudiera algún día volver a merecer ser llamado hijo. Era un nuevo comienzo. No una reconciliación, sino un nuevo comienzo. Y a los 63 años había aprendido que a veces empezar de nuevo vale más que tratar de arreglar lo que está roto. Hoy, 2 años y 3 meses después de esa mañana, en el patio donde encontré la caja, despierto todos los días a las 6 de la mañana, no por obligación, sino por elección. Despierto porque tengo cosas que hacer, lugares a donde ir, personas que ver. Despierto porque finalmente aprendí que la vida no es solo supervivencia, es también dignidad. Rafael sigue pagando los 1,000 pesos al mes religiosamente. Van a hacer 2 años que no se atrasa ni un depósito. Más importante que eso, van a hacer 2 años que no me pide ni un centavo. Van a hacer 2 años que cuando me habla es porque quiere platicar conmigo, no porque necesita algo. Nuestra relación hoy es diferente de todo lo que tuvimos antes. Es más respetuosa, más honesta, pero también más distante. Ya no es esa intimidad falsa de papá e hijo que fingían ser cercanos para mantener un esquema funcionando. Es la cercanía real de 2 hombres adultos que están aprendiendo a conocerse de verdad. Rafael me visita una vez al mes, siempre hablando antes, siempre trayendo a Sara. Cintia nunca más vino a mi casa, y tanto yo como Rafael sabemos que es mejor así. Ella nunca me perdonó por haber descubierto el esquema y por haber cobrado consecuencias. Pero ese es problema de ella,
no mío. Sara, mi nietecita, que hoy tiene 10 años, tardó algunos meses en entender por qué las cosas habían cambiado. Pero los niños son más inteligentes de lo que los adultos imaginamos. Un día me preguntó: «Abuelito, ¿por qué papá y mamá dejaron de venir toda la semana?». Le respondí: «Porque a veces los adultos necesitan aprender a ser más honestos unos con otros». Pensó un poco y dijo: «Entendí. Igual que cuando necesito aprender a no mentir sobre la tarea». ¿Cuántas veces nosotros, hombres, tragamos falta de respeto en nombre de la paz? ¿Cuántos padres están financiando su propia humillación? Aprendí a los 63 años que un hombre no necesita aceptar migajas de quien recibió un banquete de oportunidades, que ser papá no significa ser explotado y que nunca, pero nunca, es demasiado tarde para que un hombre se levante. Si esta historia como padre tocó tu corazón, quiero saber de dónde estás viendo. Escribe aquí en los comentarios tu ciudad, tu estado o hasta tu país. Déjame saber que este mensaje llegó hasta ti. Y si conoces a algún padre que está aceptando menos de lo que se merece, comparte este video. Porque hay muchos hombres que necesitan entender que valorarse no es egoísmo, es necesidad. Si este relato te hizo reflexionar, deja un comentario contando de dónde estás viendo. Escribe también lo que sentiste escuchando esta historia. Cuéntame, ¿ya necesitaste poner límites con tus hijos? ¿Te sentiste faltado al respeto por tu propia familia? ¿Cómo lidiaste con eso? Y si esta historia te hizo pensar, deja tu like y suscríbete al canal para seguir acompañando historias reales de hombres que eligieron su dignidad. Porque aquí no contamos historias de víctimas, contamos historias de nuevo comienzo. Un abrazo desde Naucalpan, donde vivo hoy en una casa que es verdaderamente mía, con amigos que son verdaderamente amigos y con una vida que es verdaderamente vivida. Y recuerda, construiste mucho más que una familia, construiste a un hombre que merece respeto. Nunca lo olvides,